de buen vino, las variedades de vid autóctonas de la isla. Es un tema realmente extenso porque hablar de diversidad genética y de variedades de vid es un mundo enorme, y cada zona geográfica y cada zona de producción de vinos pues conserva parte de su patrimonio vitícola. En el caso de Mallorca y de Baleares, ese patrimonio es bastante extenso, pero hasta, en cierto modo, a punto de desaparecer. Les voy a contar también, una de las partes que me gustaría contar es que el proceso se lleva a cabo para intentar recuperar todo ese material genético tan diverso y al mismo tiempo tan importante desde la perspectiva tanto, vamos a ver, más biológica como también desde la perspectiva del propio sector, que veremos que ha tenido bastante interés en esa recuperación y en empezar a utilizar esas variedades ancestrales que, como les digo, pues han estado casi a punto de desaparecer. Bueno, aquí hay unas fotos que detallan la secuencia temporal de la historia vitícola de nuestra tierra. Efectivamente, como he dicho antes, pues las conferencias que me han precedido ya han hablado de esta historia vitícola. Y yo me voy a centrar la historia que viene desde este punto, que es la entrada de filoxera y el proceso de reconversión de todo el viñedo mallorquín, o de parte de él, hasta la actualidad. ¿De acuerdo? Bueno, en primer lugar, como tenemos que hablar de variedades, voy a contar algo sobre el origen de las variedades de vid que conocemos actualmente. La vid, o las variedades de vid, todas conforman un grupo, que es una especie de vitis vinífera, ¿vale? Que, como he dicho antes, presenta una gran diversidad genética y multitud de variedades. Estamos hablando actualmente de descritas de unas 5.000 variedades diferentes de viníferas, ¿vale? Todas ellas proceden de unos ancestros, silvestres, antes de que fueran cultivadas, como la mayoría de las especies cultivadas que conocemos también en la actualidad. Esos ancestros y todas las variedades que se han ido generando desde los comienzos, pues se localizan en unas zonas climáticas que son las que son por algo, y son las que son porque esa franja de latitud, tanto en el hemisferio norte como el sur, pues son las que permiten el desarrollo normal de la vid y completar sus ciclos biológicos, ¿de acuerdo? Y por tanto reproducirse y mantenerse en esas zonas. Como he comentado antes, todas las viníferas que nosotros conocemos ahora proceden de sus ancestros silvestres. Los denominan vitis silvestres. Y esas vitis silvestres pues son dioicas y han dado lugar a toda esa diversidad genética por diferentes vías. Por procesos puramente de domesticación, por el hombre, pero también por procesos biológicos asociados a cruzamientos, básicamente pues, dos variedades, que la flor de una es fecundada por el polen de la otra y pues da lugar pues, a una semilla que es genéticamente una combinación de las dos parentales. Entonces, ha habido esos cruzamientos a lo largo de la historia y también mutaciones que se han dado en la historia y se siguen dando en la actualidad. Un ejemplo es pues, algunas variedades que se conocían únicamente su versión en tinta, uva tinta, y que por una mutación han dado lugar a la vertiente de uva blanca de esa misma variedad. ¿De acuerdo? Esto es bastante habitual, por ejemplo, en variedades mallorquinas, que ahora veremos. Hay unas diferencias morfológicas evidentes en relación al racimo. Por ejemplo, pues evidentemente las vitis silvestres no tienen ningún interés para el hombre por sus características, ¿no? De racimos pequeños, uvas pequeñas. Y sin embargo, las vitis viníferas que se cultivan en la actualidad y que se han cultivado a lo largo de la historia, pues presentan pues, unas características de racimo y de capacidad productiva que justifican su utilización. ¿Vale? ¿Dónde se ubican todos estos ancestros
Bueno, pues básicamente se consideran que hay tres grupos de ancestros de viníferas silvestres, localizados en la zona más occidental, en la zona más cercana a la zona de Grecia, Turquía y luego ya la zona más oriental. Y se tiene ya por estudios de secuenciación genómica, se sabe pues que hay grupos de variedades que pertenecen o que tienen su origen en un mismo ancestro. ¿De acuerdo? Entonces se pueden realizar como árboles genealógicos de variedades actuales y emparentarlas entre sí y asociarlas a un ancestro común. Eso tiene un cierto interés y veremos que, por ejemplo, en el caso de las variedades mallorquinas, pues se han establecido dos linajes diferenciados, por ejemplo, que permiten agrupar las variedades en dos grupos. Bueno, David en Mallorca. Y aquí voy a pasar muy rápido. Las primeras referencias sabemos que se refieren a aproximadamente unas excavaciones en las que se encontraron unas semillas de vid, ¿vale? Y se dataron con una edad de unos 1000 años antes de Cristo. ¿De acuerdo? Se considera que todas las variedades ancestrales viníferas de Mallorca, todas no, unas cuantas, proceden de ancestros similares. Muchas otras vinieron de otras zonas, lógicamente, porque Baleares era un punto de parada y fonda, vamos a decir así, de muchas rutas a lo largo del Mediterráneo, en la época de Grecia, en la época romana, etc. Por tanto, ha habido mucho trasiego de material genético entre zonas. Damos un gran salto al siglo XIX, en el que se data la entrada de filoxera. Se considera, hay dataciones de la entrada de filoxera en 1891 a la zona de Felanitx, pero luego también hay otras referencias de entrada de filoxera en Binissalem algo antes, un par de años antes. ¿Vale? En el momento justo antes de la entrada, coincidiendo con la entrada de filoxera, es cuando realmente la viticultura balear alcanza el máximo auge. ¿Alguien me podría decir por qué? Porque Francia estaba con filoxera, necesitaba... Exactamente. Se quedaron sin viñedos porque entraba filoxera antes, eliminaban aranceles, que eso fue muy importante, y permitió pues, una expansión de la viticultura mallorquina en cosa de 10, 15 años. Pero claro, a nosotros también nos entró la filoxera y pues, la mayor parte de los viñedos pues, quedaron atrás. Y con ella, con esa filoxera, quedó atrás también un montón de variedades que no se consideraron en las nuevas plantaciones para la reconversión de ese viñedo. ¿De acuerdo? Fíjense que pasamos de 30.000 hectáreas a 3.000. Es decir, antes de la filoxera teníamos 30.000 hectáreas de viñedo y pasamos solamente a 3.000 hectáreas. Que es más o menos lo que tenemos ahora. Más o menos lo que tenemos ahora. Ha habido fluctuaciones a lo largo de la historia, de recientes, me refiero a los últimos 100 y pico años, pero por ahí estamos, 2.000 y pico, 3.000 hectáreas de viñedo. Y me gusta recordar un poco con estas fotos el trabajo tan inmenso que se hizo, trabajos familiares, gente pues, de posesiones, saben que pues, trabajaba pues, un número muy importante de personas, y todos a una pues, se dedicaron a recuperar el viñedo mallorquín. Pero en relación a las variedades, como os he dicho antes, marca un antes y un después. Porque hay variedades que antes de la filoxera eran relevantes y dejaron de serlo después, o incluso desaparecieron en el mapa vitícola, y otras que se introdujeron. ¿Cuáles se introdujeron? Pues las que tenían mayor interés agronómico, más productivas, menos sensibles a condiciones limitantes, etc. ¿De acuerdo? Entonces, claro, eso supuso arrancar viñedos viejos para volver a plantar nuevos. Y no había tractores en esa época. Imagínense, aquí hay un señor subido a una vertedera, tirada por mulas, y hacía el peso para ir arrancando todos los residuos, todos los restos vegetales, toda la raíz,
y esponjando el terreno para poder facilitar después la plantación. Plantación de plantas, en este caso, injertadas en un pie americano. Actualmente, por normativa, no se permite hacer plantaciones nuevas si no es con planta injertada. Antes de la filoxera, las plantaciones de viña no estaban injertadas en ningún patrón. Se cultivaba lo que se llama pie franco, directamente la variedad, el suelo. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de aquí, pues se utilizó planta injertada. ¿Por qué? Pues porque la vitis americana, que es la que se utilizó como patrón, era resistente a la filoxera, que era la plaga que pues, fulminó a todos los viñedos, no solamente de España, sino también de toda Europa. Entonces, como les he comentado ahora, pues hay variedades que eran principales antes de la llegada de la filoxera y que son desplazadas por nuevas variedades. ¿Vale? Es el caso de la variedad de Gorgoyas, que está a punto de desaparecer, queda de manera muy residual, y es sustituida por otras variedades como variedad manto negro, Cayet, supongo que les suenan esos nombres, y otras como la variedad Sinsor, Bautista, etc. ¿Vale? Esto en la zona de Binissalem. En la zona de Manacor, Felanich, pues la mayoritaria era Fogoneu. Y da lugar pues, a otras variedades como Cayet igualmente, Manto Negro, Batista, y entran aquí otras variedades como Escursac, Caló, Giró. ¿De acuerdo? Estas variedades, pues aparte de estas dos zonas vitícolas que eran las principales, pues se extiende a otras zonas vitícolas de la isla. Estos son referencias pues, de memorias del Ministerio de la Acción Territorial de Baleares, ¿no? Del año 1892. ¿De acuerdo? O sea, justamente después de la entrada de filoxera. Aparecen pues, una serie de listados de variedades que se consideran superiores o finas, entre finas y vastas. Y entre todas ellas, pues como ven, pues la mayoría de las variedades que aparecen aquí son o variedades locales de Mallorca, o variedades que proceden de otras zonas del Mediterráneo, o simplemente son nombres distintos del mismo material genético, lo que se denominan sinonimias. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor en dos pueblos una misma variedad se llamaba de forma diferente. Entonces, claro, la manera de reconocer tradicionalmente o clásicamente una variedad es por las características morfológicas de las hojas, de los racimos, etc., ¿no? Y eso puede llevar a confusión. Bueno, en esta lista no aparece la variedad Moll o Prensal Blanc, por ejemplo, que es la variedad blanca local principal actualmente. Aunque hay una que aparece aquí con el nombre de Pansal Blanc o planta. ¿Vale? Sí que hay otras que son minoritarias, como la variedad Valent Negre, Argamusa, Sabaté, Kigat, Ojo de Liebre tempranillo. Aquí aparece Gorgoyasa todavía, y por suerte se mantuvo, porque ahora es una de las variedades que se ha recuperado, que está teniendo un cierto interés. Valent Blanc, aparece como Blanche, escrito. Calop, la variedad Calop es una variedad que tiene sus vertientes en blanca, en rosada y en tinta, y tradicionalmente se ha utilizado sobre todo en la zona de Binissalem para uva de mesa. Es de maduración muy tardía y además tenía mucha capacidad de almacenamiento, vamos a decir así, se conservaba bien y se vendía en Navidad. Otras variedades como la variedad Pampol Rodat, Giro Negro, Giro Ros, que aquí aparece como rojizo, Pedro Jiménez, una variedad típica de la zona de Córdoba y de Jerez, Montona, que era una variedad que estaba localizada en la zona de Pollensa, Malvasía, está de Neomela Toque, Malvasía, que es bueno, lo que en principio actualmente se considera como Malvasía aromática, que es una sinonimia de Malvasía Banyalbufar, que era la típica de la zona de Banyalbufar, Estellers, Boscatel, Romano, Menudo y Rosado, que eran diferentes variedades. Bueno, esto es el 1892. Damos un salto a 1944 y aquí, bueno, pues tenemos diferentes referencias. Me gustaría destacar Ernesto Mestre,
que es un ingeniero agrónomo que trabajó muy intensamente en recopilar material genético de la isla, de diferentes zonas de Mallorca, y este material genético tuvo la intuición de enviarlo a la Colección Nacional de Madrid en esa época, que es donde gracias a eso se ha podido conservar. Si no, habría desaparecido una parte muy importante del material genético tradicional y autóctono de Baleares y de Mallorca en concreto. Entonces, gracias al trabajo de este señor, se ha podido posteriormente hacer una identificación de ese material, una caracterización, y parte de esas variedades se han vuelto a recuperar y tienen un gran interés para el sector, y de hecho se han incorporado, se han autorizado recientemente para la elaboración de vinos. Entonces, bueno, aquí ven pues, la lista, en esta época del 44, de las variedades que, bueno, pues se identificaron en ese momento. No hay que decir que fueran todas. Y aquí sí que aparecen Mantonero, Callet y Prensal, que son las tres principales actualmente, ¿vale? Y otras tantas que aparecen aquí, que proceden de esa reconversión postfiloxérica de finales del siglo XIX. Bueno, la siguiente referencia es 1982. Aquí aparecen pues, las variedades y las superficies en las que ocupan cada una de ellas. Hay algunas que ya prácticamente no están, ¿vale? Es decir, que en cuestión de 20 años se han desplazado también de una manera muy importante algunas de las variedades y se han incorporado otras. Como ven aquí, no aparece en 1982 ninguna variedad foránea, prácticamente. No aparecen variedades francesas, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, etc. No aparecen aquí. ¿De acuerdo? O sea que, aunque todo el mundo habla de esas variedades, en Mallorca no son tradicionales. Hace relativamente poco que se introdujeron. Se introdujeron también por una cuestión, vamos a decir, de tendencia de mercado, de moda y de que había que producir esas variedades. ¿De acuerdo? Y estos son, bueno, los datos del 82 de cuáles eran las superficies cultivadas. Si se fijan, Felanitx es la región, vamos a decir, la zona vitícola, mejor dicho, más relevante en superficie. En esta época, la cooperativa de Felanitx echaba humo, ¿vale? Era la principal productora de vinos a granel, muchos de ellos, y alguna pequeña cantidad de vino en botella. Y si ya nos vamos a la actualidad, pues vemos que esta es la lista actual de variedades. No que existen, sino que están autorizadas para plantar. Y ahí entramos en un terreno un poco movedizo, y es que el sector vitivinícola es un sector que está muy sujeto a normativas. Normativas europeas, normativas del país miembro, normativas de región o comunidad autónoma y normativas de nacionalidades de origen, ¿vale? De tal manera que de la gran diversidad genética que existe, pues solo se autorizan una serie de variedades. Por una cuestión de protección de productos de diferentes regiones vitícolas, tiene su sentido, ¿vale? Por mantener la identidad de los vinos que se elaboran en diferentes regiones, tiene todo el sentido del mundo, ¿vale? Y por tanto lo que no tiene tanto sentido en estas listas es que aparezcan variedades que son de amplia distribución mundial y que no permiten ni una identidad propia, ni una singularidad de producto, ni una diferenciación en el mercado. ¿Vale? Por eso actualmente en el sector de aquí, de otras regiones, cada vez hay más interés por la elaboración de vinos con variedades locales, porque precisamente otorgan a los vinos esa diferenciación y esa identidad. ¿Vale? Entonces aquí actualmente, pues aparte de estas tres variedades que son variedades locales mayoritarias, que son las recomendadas en una plantación nueva, están las variedades autorizadas que son tanto de origen foráneo, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, también de origen de alguna manera pues nacional, pero que tienen su relevancia, no tanto, porque esto es Baleares, no tanto en Mallorca, pero sí en Formentera y en Ibiza, y variedades que son de reciente incorporación en la lista de variedades autorizadas, como es el caso de la Viró o Viró 2,
la variedad gorgoyasa, que ya salía antes de la filoxera, y la que se denomina malvasía aromática o malvasía de Banyalbufar. De todas maneras, malvasía ya estaba autorizada previamente, pero no con este nombre. ¿Vale? Ahora les contaré un poco la historia de esta malvasía de Banyalbufar. Bueno, ¿cómo está organizado el sector? Seguramente muchos de ustedes más o menos lo saben, pero a lo mejor otros no. Bueno, pues actualmente hay dos denominaciones de origen. Una denominación de origen, aquí tenemos la directora técnica de una de las dos denominaciones de origen de Mallorca, ¿qué le da sentido a una denominación de origen? Le da sentido y justifica su creación unas condiciones peculiares de clima y suelo, de variedades, es decir, de variedades que se cultivan y que son las más relevantes en esa región, y los sistemas de elaboración o tipo de vino que se elabora. En algunos casos, uno de los tres factores es más importante que en otros. Por ejemplo, el sistema de elaboración que se utiliza es un sistema de elaboración que no tiene una diferenciación, una peculiaridad respecto a la mayoría de los vinos que se elaboran en otras regiones, pero sí, por ejemplo, pues la singularidad se basa en la utilización de esas variedades locales, como Manto Negro, como Callet, como Prensal Blanc, etc. ¿De acuerdo? Y también las condiciones de suelo y clima muy definidas, ¿no? Entonces, esto sería, aquí en este dibujo, pues aparecen tres zonas, pero solamente dos son denominaciones de origen. ¿Qué es la denominación de origen? Esto se llama denominación de origen protegida. Binissalem, Mallorca, y denominación de origen protegida, Pla Llevant de Mallorca. Hay claras diferencias entre ambas. Una ocupa un espacio geográfico mucho más definido, más concreto, más pequeño, muy homogéneo, en condiciones de clima y suelo, y en los que se elaboran y comercializan productos vinos, elaborados principalmente con las variedades locales. La Llevant es una denominación mucho más extensa, es un churro de dibujo, lo siento, pero bueno, me ha salido así. Ocupa pues una diversidad de suelos alta, dentro de lo que es Mallorca. Climáticamente también no tiene nada que ver, vamos a poner aquí pues un viñedo de Santanyí con un viñedo de Alcúdia. ¿Vale? Y aquí pues también están permitidos elaborar vinos, incluso varietales de otras zonas. Pero lo que tienen en común sí que es un control de calidad sensorial y analítico que da garantías al consumidor de que ese producto responde a un nivel de calidad determinado, que está concretado en lo que se denominan pliegos de condiciones de denominación de origen. Aparte de estas dos denominaciones de origen, hay lo que se denomina indicaciones geográficas. Esto de aquí es una indicación geográfica que es vino de la tierra, Serra de Tramuntana, Costa Nord. ¿Vale? Y lo pongo aquí por la singularidad de los vinos que se elaboran en esta zona, que se basan fundamentalmente en la variedad Malvasía. Características de las dos dedos, bueno, las que ven aquí. Estos son fotos, una foto que refleja muy bien las características edafoclimáticas y de la tipología de viñedo de la zona. Y estos son pues tres números, importante, pues, fue la primera denominación de origen que se creó en 1990 y Pla Llevant se creó un poco más tarde. Empezó siendo vino de la tierra y pasó a ser denominación de origen. Y aquí pongo una foto de la de Pla Llevant, es un viñedo de Porreras, muy bonito, de Callet. ¿Vale? La variedad tinta Callet, que es quizás la variedad tinta más relevante de esta zona, de las locales. ¿De acuerdo? Y esto es una foto de un viñedo de la zona de Consell, y esta variedad es la variedad Manto Negro. Como les he dicho antes, luego están indicaciones geográficas, como viñedo de la tierra, Serra de Tramuntana, Costa Nord. Aquí pongo paisaje y tradición. Evidentemente el paisaje de Banyalbufar es el que es por estas terrazas, las que se cultivan a Malvasía. Se cultivó en su momento, estuvo a punto de desaparecer con la filoxera
y se reconvirtieron todas estas terrazas para la producción de tomate de Ramallet, y actualmente se ha vuelto a recuperar otra vez la tradición vitícola de una manera consolidada en esta zona de la Sierra Tramontana. Y claro, climáticamente, y por los tipos de suelo, pues tienen una peculiaridad respecto al resto. Luego hay otros vinos de la tierra, vino de tierra de Mallorca, que conforma pues, todos los municipios que no están inscritos, o sea, que no pertenecen a una nación de origen, o también bodegas que deciden no estar dentro de la nación de origen y elaborar vinos amparados por esta indicación. El nivel de control de calidad de una indicación geográfica de vinos de la tierra se basa en un control analítico, pero no sensorial de muestras. ¿De acuerdo? Así como las dos denominaciones de origen, cualquier otra denominación de origen, pues los vinos pasan por un control de calidad sensorial. Hay un panel de catadores que evalúa esos vinos, se establecen unos criterios, y si se detecta algún defecto, se notifica a la bodega y se da un aviso y se retira toda esa producción, pero en el caso del vino de la tierra no es así. Eso no significa que un vino de OC tenga que ser necesariamente mejor que un vino con indicación de vino de la tierra. Yo no digo eso. Aparte de eso, bueno, está pues vino de la tierra de Menorca, de Ibiza, de Formentera y vino de la tierra de Illes Balears, que es el genérico más genérico que tenemos. Bien. Entonces, aterrizando otra vez un poco en las variedades, ¿por qué se ha trabajado intensamente en los últimos 15 años, 20 años en la recuperación de variedades minoritarias? Primero porque per se tiene ya un interés para los que nos dedicamos a esto. Pero es que para el sector cada vez está teniendo más interés. ¿Por qué? Porque la singularidad y la diferenciación del producto se basa fundamentalmente en la variedad o las variedades que se utilizan para elaborar ese producto, ¿no? Entonces, se ha trabajado tanto a escala de variedades mayoritarias como variedades minoritarias. Y como pongo aquí, en este momento algunas ya están autorizadas, tras largos años de trabajo, y otras están en proceso también de autorización. Bueno, variedades minoritarias. Perdidas en el olvido, pongo aquí. Pues casi. Yo recuerdo un curso en el que yo participé en la organización en 98. Un curso de posgrado que estaba dirigido fundamentalmente al sector vitícola de Mallorca. Y quiero contar esta anécdota porque creo que refleja bastantes cosas. En ese curso estaban matriculados una parte muy importante de los que actualmente dirigen o llevan años dirigiendo bodegas y elaborando vinos. Y vino un señor a dar una clase, se llama Miguel Lara, que trabajaba en una de las dos, hay dos colecciones nacionales de germoplasma de vid en España, una está localizada en Madrid, la otra en Jerez de la Frontera, Cádiz. Y vino este señor y empezó a hablarnos de un montón de variedades que nadie conocía en la sala, o a lo mejor alguno de milagro, y que fue todo un descubrimiento para muchos de nosotros. Y fue el punto de inicio de todo lo que viene a continuación. Todas las líneas de trabajo que se han ido desarrollando en colaboración entre el grupo de investigación de la Universidad de Baleares, en el que yo estoy incorporado y yo llevo años trabajando, y también la Consejería de Agricultura, que también ha tenido su papel importante en esta línea de trabajo. ¿Qué se lleva a cabo? Pues primero se lleva a cabo la puesta en marcha de una serie de parcelas en las que se incorporó material genético, variedades procedentes de estas dos colecciones nacionales y también procedentes de trabajos de prospección de campo, que son muy importantes cuando se quiere conseguir una finca completa de diversidad genética, ¿vale? En total, en esta parcela pues había 51 llamadas cesiones, porque no todas son variedades o no todas están descritas e identificadas como variedades.
¿Qué se ha hecho durante los 90, 2003, 99 hasta 2009, 10, 2009, 21 años? 21 años, o sea, que es que trabajar en BID no es de un año para otro. Se nota, ¿no? Las ganas. Bueno, pues se ha hecho, primero, recuperar todo este material. Material que no se sabía muy bien si realmente correspondía a las variedades de las que se decía que eran o no. Se hizo una caracterización de cada una de ellas con, vamos a ver si, métodos clásicos, por ampelografía. Se hizo también una caracterización fisiológica de cómo responden esas plantas en condiciones diversas. Y evidentemente agronómica, su capacidad productiva, ¿vale? Su resistencia o sensibilidad a enfermedades, son temas muy importantes para luego el manejo en campo. También se hizo un trabajo de identificación varietal por técnicas actuales, por biología molecular, para identificar si había o no sinonimias entre ellas y establecer bien cuáles eran las variedades que realmente con las que estábamos trabajando. Y resultó que es que la mayor parte de este material estaba súper infectado de virosas. Por lo tanto, ha habido que hacer, y se está haciendo, un trabajo de saneamiento de todo este material. Porque si no se consigue un material sano, no se puede autorizar o incorporar a la lista de variedades autorizadas del Ministerio. Es uno de los grandes problemas con los que hemos encontrado en toda esta línea de trabajo, que es el nivel de virosis que presentaba todo este material. Pero no uno ni dos virus, más 3, 4, 5. Y también se hizo una actitud enológica. Yo tuve la suerte de encargarme de varias de estas partes y de esta en concreto. Y bueno, hicimos por primera vez vinos varietales de muchas variedades mallorquinas minoritarias. Nadie sabía cómo eran esos vinos. Fue la primera vez que pudimos elaborarlos y catarlos entre todo el sector que quiso catar. Eso fue una cosa muy interesante porque, de alguna manera, claro, para un productor, bueno, puede tener un cierto romanticismo recuperar una variedad, pero lo que realmente tiene un interés es el vino que puedes llegar a obtener con una variedad, qué potencialidad tiene esa variedad desde el punto de vista enológica y de mercado, ¿no? Pues todo esto es lo que se hizo. Entonces, esa, por ejemplo, caracterización agronómica, pues como ven aquí, pues estos son botellas, cada una de ellas es una variedad distinta, con una ficha agronómica de cada una de ellas. Toda esta información se pasó a todo el sector y de hecho está recogido. Traigo aquí dos libros que quiero compartir. Uno es este, Variedades de vid de las Islas Baleares. Es un libro editado hace relativamente poco y que recoge todo el trabajo de caracterización agronómica y de actitud enológica que se hizo durante una serie de años. Es gratuito, se puede acceder al PDF desde la página web de la Consejería de Agricultura, desde el IRFAP. Y aquí ven, pues hay diferentes personas catando los vinos experimentales. Claro, son vinos elaborados en unas condiciones que no son del todo realistas. Luego eso hay que trasladarlo a una bodega de una cierta capacidad. Estas son las puntuaciones, por ejemplo, de estas sesiones de cata, y pues aparecen todos estos vinos, vinos blancos, y aparece, por ejemplo, el Giró Ros y Largomusa como los vinos mejor valorados. En el caso de los tintos, pues aparece Mandó, Vinate Tinto, Valent, como mejor valorados. Y luego algunos, pues que tenían por lo que fuera algún defecto y no se valoraron bien. Estas primeras catas, luego ha habido la oportunidad de seguir haciendo elaboraciones en los años posteriores a este trabajo y seguir también con esta línea de cata y de valoración. Otra parte importante de la genética, vamos a decir, en vid es también seleccionar material. En el caso de las variedades mayoritarias, como es la variedad Manto Negro, Callet y Prensal, se decidió
llevar a cabo una línea de trabajo también muy larga, empezó en el 99 y acabó en el 2014, de selección clonal de las tres variedades. ¿Por qué? Pues porque son variedades, sobre todo la variedad manto negro y Cayet, que presentan una variabilidad en campo enorme. En una misma finca puedes encontrar cepas que presentan uvas con mucha intensidad de color y otras muy poco coloridas. Pero en una misma cepa incluso puedes encontrar también esa diversidad. Y eso dificulta mucho a un viticultor y a un bodeguero, porque requiere de una selección de vendimia muy fuerte. ¿Vale? Entonces hicimos este programa de selección, se consiguieron, en este momento hay certificados en la lista actual de 2020 del Ministerio, un clon de manto negro y 2 clones de Cayet. Pero no solamente se hizo la selección del material y además se saneó para poder ser un clon comercial, sino que también se incluyeron todas las plantas que se prospectaron en campo para conformar una parcela de colección, para conservar toda la variabilidad genética de estas variedades. Es decir, que las líneas de selección clonal no sirven solamente para seleccionar los mejores individuos, sino para tener la mayor diversidad genética posible de esa variedad. Eso es un patrimonio muy importante vitícola. Bueno, estas líneas de identificación, como les he dicho antes, pues permitieron establecer 2 líneas de linajes, de tal manera que hay variedades que están emparentadas entre sí o no lo están. En el caso, por ejemplo, de manto negro y Cayet, son 2 variedades que pertenecen al mismo linaje, ¿de acuerdo? Y tienen como parental, en el caso de manto negro, Sabaté y Cayet, se pone aquí de Casconcos, que actualmente se denomina Cayet Negrella, y Cayet tiene como parental Fogoneu y Cayet Casconcos. Es decir, que manto negro y Cayet tienen un mismo parental. Es decir, que genéticamente están muy próximos. ¿De acuerdo? Pero es verdad que agronómicamente y enológicamente son muy distintos. Esto es como lo del hombre y el chimpancé. ¿Vale? Genéticamente nos parecemos mucho, pero ¿no? Hay unas ciertas diferencias de comportamiento. Aunque algunos, yo prefiero... No hablemos. No hablemos. Bueno, en relación al saneamiento, se comenzó con un programa de saneamiento en la Malvasía de Banyalbufar. Y comenzó en el año también 97 o algo así. Una variedad que presentaba una multiinfección vírica enorme, que quedaban muy pocos individuos en una finca de Banyalbufar y que se intentó sanear mediante un sistema que se llama termoterapia a través de un viverista y fue un fracaso. Por suerte, nosotros tenemos amigos en otros sitios de España, pues pudimos poner a punto un método de saneamiento por cultivo in vitro. Estos son plantitas de Malvasía, aquí metidas dentro, ¿no? Que tras procesos de aclimatación y tal, y luego de comprobación en campo, pues conseguimos sanear material de Malvasía superinfectado. ¿Vale? Y este material sano es el que ha dado lugar a este clon de aquí. Estamos hablando del año 1996 o 7. Es una compañera, Josefina Bota, trabaja mucho también en viticultura en el grupo. Bueno, estos son los diferentes sistemas que nos permiten llegar a la finalidad de este proceso, que es certificar material libre de virus para poder solicitar su autorización en la lista de variedades autorizadas. Esto es lo que se ha hecho con la variedad borbollasa, se ha hecho con la variedad Malvasía, la variedad Giró, etc. Bueno, esto es lo que les he comentado antes, del caso único de la Malvasía. Ha sido un proceso largo de estudio y se ha conseguido este certificado. Y en el caso de la borbollasa de Giró, pues se consiguió incorporar la lista de autorizadas en el año 2012. Y en el caso de las Cursac, en el 2016. Y están en proceso otras de aquí. Cayet Negrella. Cayet Negrella es muy parecida a Cayet,
pero tiene los racimos más sueltos, tiene más intensidad de color, la uva un poco más pequeña. Y enológicamente tiene bastante interés. Aromáticamente son relativamente similares entre sí. Mancet de Tibus, Espero de Gall, Giro Negre, Argamusa es una variedad, así como todas estas son variedades distintas, Argamusa es una variedad blanca. Muy productiva, pero que aromáticamente tiene mucho interés. Pero bueno, actualmente se puede plantar, vinificar y comercializar vinos elaborados a partir ya de estas dos variedades minoritarias, que cada vez van a ser menos minoritarias. Sobre todo en el caso de la Giro Ros, esta variedad blanca, que tiene un potencial enológico muy alto, porque se pueden elaborar diferentes tipos de vinos. Y el sector tiene un gran interés por esta variedad. Que al final, oye, pues la ciencia a veces permite pues, trasladar sus conocimientos al sector productivo y, bueno, pues que al final pues haya un resultado real, ¿no? Palpable. Se han hecho también trabajos de caracterización fisiológica. Esos son muy importantes. ¿Por qué? Porque ahora todo el mundo habla de cambio climático y es una realidad. Y resulta que hay muchas variedades que actualmente se cultivan, pero que empiezan a tener problemas, porque no se adaptan bien a las condiciones de cambio climático. Y una alternativa es volver a mirar hacia atrás, a nuestras variedades ancestrales, todas estas variedades minoritarias que se han recuperado, y evaluar si alguna de esas variedades puede ser una buena candidata de futuro, pensando en que las condiciones de clima son cambiantes y cada vez son más limitantes. Entonces, buscar, por ejemplo, variedades que sean más eficientes, por ejemplo, en el uso del agua. ¿De acuerdo? Y bueno, no sé si ya me paso. Para casi finalizar, porque yo pues, no podría seguir, pues simplemente quería comentarles pues, una serie de trabajos. Este que ya ha salido, el de las variedades de vid. También se editó un póster simpático, con todas las variedades minoritarias con las que se caracterizaron en su momento. Este libro que fue anterior, de mi colega y amigo Joan Rayo, que fue el director del IFAC durante muchos años. Yo he traído este de aquí. Es un libro que no es científico, pero que tiene mucho valor también. Escrito casi del todo por Manuel Picó, y rematado por su hija Lourdes Picó. Y la verdad es que es un gusto poder leer este libro. Yo supongo que, no sé si hay ediciones por ahí o ya está totalmente agotado, no lo sé, pero realmente es un libro delicioso que, bueno, de alguna manera pues repasa las condiciones, las características, no solamente técnicas, sino sobre todo humanas, de la tradición vitícola de Mallorca, y describe muy bien pues cómo era la viticultura en esa época y antes de esa época, y sobre todo aparecen fotos de muchos de las personas que conforman el sector muy jovencitos, y también pues da como ilusión vernos jóvenes también de vez en cuando. Bueno, entonces es un libro que la verdad es que lo he traído por nostalgia y un poco por recordar, reconocer la labor de mucha gente del sector vitícola que ama el vino y que de alguna manera pues también ayuda a que este sector vaya para adelante. Estamos los que nos dedicamos a la ciencia, pero luego están también otras personas muy relevantes que se dedican a ver el mundo desde otra perspectiva, pero que también participan en que cada vez tengamos más cultura del vino. Y bueno, con esto acabo. Bueno, así que si alguien tiene alguna pregunta, ¿vale? En cuanto a la caracterización genética de esta Malvasia de Banyalbufar, ¿esto quiere decir que es una variedad propia? No,
La Malvasía Mayalúfar, así como tal, ese nombre es una sinonimia de lo que se ha considerado como nombre oficial de la variedad, que es la variedad Malvasía aromática. Tiene varias sinonimias, una de ellas es Malvasía Mayalúfar y otra es Malvasía de Sitges. O sea que genéticamente son idénticas. ¿Son idénticas o tienen alguna diferencia? Son idénticas genéticamente. Exactamente idénticas. Para que una cosa son los genotipos, un mismo genotipo puede presentar comportamientos diferenciados en función del ambiente. Es lo que se dice diferencias fenotípicas con F, debidas al ambiente. ¿De acuerdo? El caso de la variedad tempranillo. El tempranillo se cultiva en muchos sitios, cada uno con su nombre, con su sinonimia distinta. Pero el resultado enológico es muy diferente allá donde se cultiva. Entonces, cuando se incorporó, porque además en el caso de Malvasía fue la primera Malvasía certificada, comerciada. Y de ahí, Ponerse de vez en cuando alguna medallita. Entonces, bueno, después de realizar los estudios de genéticos, pues se vio que efectivamente pues era prácticamente idéntica a otras variedades de Malvasía, pero que no se comercializaban como material certificado. Cualquier viñedo del mundo puede comprar. Sí, esta bueno, variedad. si está autorizada en su región, sí. Pero la Malvasía es una variedad universal, al menos Bueno, mediterránea. tendríamos que hablar. Sí, sí, porque no, Malvasías, no, hay no, muchas Malvasías distintas en el Mediterráneo, muchas. Genéticamente también hay diferencias entre diferentes Malvasías del Mediterráneo. De hecho, hay un congreso que se dedica solo a eso. Y hay Malvasías blancas, tintas, rosadas. Yo lo he dicho antes que la diversidad genética en vid es enorme, porque pequeñas mutaciones, una mutación puede conservarse o no, pero una mutación que se conserve puede dar lugar a una modificación de un carácter, ¿vale? Y que esa mutación pues, se haya dado en una zona concreta y tampoco se haya expandido a otros sitios. Entonces, claro, es una mutación que implica que genéticamente es prácticamente idéntico al material anterior del cual procede, pero tiene esa pequeña modificación, que le otorga una diferenciación del comportamiento o de un carácter concreto, por ejemplo, del color. Y en cuanto a este campo de individuos de cada planta, de todas las variedades que se han caracterizado, esto quiere decir que se han cogido de todas las parcelas que hay en Mallorca, se ha cogido una, o sea, porque sé que hay diferentes callets en Mallorca, por ejemplo. Bueno, a ver, cuando hablo de accesiones, he dicho antes 51 accesiones, ¿vale? Las accesiones son, o bien, plantas que ya se consideran ya y que están identificadas como variedades distintas, o bien material desconocido. Que realmente el interés que tiene ese material es ver si corresponde a una variedad distinta o no, o simplemente es una variedad ya descrita, ¿de acuerdo? Pero mientras que no se sabe, pues se considera una accesión más de una colección, ¿vale? Entonces, efectivamente, los trabajos de prospección, he dicho antes que de campo son muy importantes, porque nos permiten enriquecer una colección con esas accesiones. Luego está el trabajo de hacer la identificación, si son diferentes genéticamente, asignarles un nombre y a partir de ahí hacer todo el proceso de caracterización. Y si están infectadas, de saneamiento. Y hacer vino. De caracterización y evaluación enológica de esa variedad. ¿Hay alguna previsión temporal de las variedades en proceso? Bueno, la que son la lista que he puesto ahí de Sí, Marcel de la Tibús, Musa, Valle de Negrella y tal, hace relativamente poco ha salido en prensa, ¿no? Pues hubo una sesión de cata, una sensorial en la consellería y se dijo que, pues, que estaban a punto de solicitar su autorización. ¿No se puede plantar estas variedades todavía? Sí, en régimen de investigación, sí, de experimentación. Tú puedes solicitar la plantación de una variedad no autorizada para una actividad de experimentación con esa variedad. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que esa uva no la puedes vender. Eso se podría empezar a pensar en cambiarlo, pero bueno, no la puedes vender. Ni puedes elaborar vinos y comercializarlos con
que contengan esa uva. A ver, entre nosotros, no, que me están grabando. Si una bodega pues tiene 50 hectáreas y tiene una hectárea de experimental, pues porque hago unas pruebas en bodega y hago unas vinificaciones, pues sabe bien el vino, luego no se lo va a tomar él, ni lo va a tirar al desagüe. Eso es normal, ¿no? ¿Vale? Claro, tiene mucho interés que haga la experimentación las bodegas. Bodegas que puedan hacer una buena experimentación, que no todas pueden. Necesitas unas instalaciones de bodega que te permitan hacer vinificaciones a pequeña escala, reproducirlas, y hacer una evaluación correcta. Las enfermedades víricas en esta, porque no sabía que en el, no sé si 1980 se arrancaron tantas autóctonas y se plantaron tantas... Bueno, porque fue... A ver, ¿Es que ya existían las enfermedades víricas en esas y no daban a ver, buenos rendimientos? ¿O era por no, a ver, hay virus que determinan un decaimiento a veces de la capacidad productiva de una cepa. Pero luego hay otros virus que no afectan tanto a su capacidad productiva, pero es verdad que lentamente van minando a esa planta. No es una planta enferma en el fondo, ahora que estamos con el COVID, pues es una planta, no deja de ser una planta enferma. La entrada de variedades en el 80 vino fundamentalmente, por dos vías. Una es, pues, por un motivo de interés por parte de una serie de bodegueros de testar esas variedades en condiciones mallorquinas, que luego se vio apoyado por una iniciativa de la Caixa. Todas las personas que ya tienen una cierta edad y que vienen de un poco lejos, más o menos lo saben. En las que pues, se promovió, de una manera también inteligente, porque era la primera vez que se hacía, pues ensayos de estas variedades foráneas para ver cómo se comportaban en nuestra región. Se comportaron, muchas de ellas son muy elásticas. ¿Qué quiere decir? Que se comportan bien en muchos ambientes distintos. Entonces, se comportan bien. Y además, son variedades que pueden, hasta cierto punto, complementar posibles, no digo defectos, pero sí que ciertas deficiencias, por ejemplo. Colorantes o... Por ejemplo, como incluir, o sea, incrementar la intensidad colorante de un vino. Lo que pasa es que esto va muy asociado a corrientes o modas de los vinos. ¿De acuerdo? Y aquí nuestro gurú Parker tiene mucha culpa en eso. ¿Vale? De tal manera que ha habido épocas que si no había Cabernet Sauvignon parecía que el vino no valía nada. ¿De acuerdo? Y si el vino no tenía estructura y color e intensidad, era un vino mediocre. Tenía merlot, si no se tenía. Actualmente, ¿qué ocurre? Pues lo que se busca es justo lo contrario. Se busca singularidad, se busca diferenciación, se busca identidad. Y lo que se busca no es intensidad y estructura, se busca armonía en los vinos. Se buscan otras cosas, que tienen mucho más sentido, desde luego, que ciertas corrientes de años pasados, ¿no? El mundo de los rosados es el mundo más sujeto a modas que hay. Pero tan pronto se estilan rosados de coloraciones muy intensas a rosados que prácticamente no tienen color. El mundo de los tintos son cambios más suaves, ¿no? Es verdad también que zonas vitícolas con una identidad muy clara y que se basan su identidad en una variedad concreta, en el caso de La Rioja, por decir algo, pues no ha habido esta intrusión tan fuerte. Pero, por ejemplo, otras zonas, Somontano, por decir algo, pues su producción de vino se basa fundamentalmente en variedades francesas. Eso no quita que no tengan ellos también una riqueza varietal local, que ahora la están recuperando. Son programas de recuperación que se han llevado a cabo en la mayor parte de las comunidades autónomas de España. O sea, no es una cosa exclusiva nuestra, ¿eh? Pero Somontano, ¿tú te acuerdas que la inversión que ellos tuvieron de su autonomía fue tremenda, Sí. desde hace 25 años más o menos? Claro, hubo un apoyo Pero institucional brutal. muy fuerte, y entonces hubo grupos de inversión. Eso es. Y en época de crisis, así como en época bollante fue toda la bomba, pues en época de crisis se fue toda la garra. ¿Por qué? Porque, a ver,
No quiere decir que no haya una tradición vitícola en Somontano, Sí. pero hay zonas con mucha más tradición vitícola que no están sujetos a esos vaivenes. Y Mallorca, tradición tiene toda. Lo que pasa es que inversores también hay bastantes, sobre todo extranjeros, suizos, alemanes, y vienen aquí, a lo mejor con unas ideas que hay que corregírselas. Porque no vale todo. Parece que en Mallorca vale todo. Y no vale. Mientras esté permitida la variedad foránea, se lo pueden hacer. Hombre, sí, lo pueden hacer, yo no digo que no. Pero no vale todo, me refiero de plantar una variedad, la que sea, ¿no? No me viene, pero vamos. Y luego, desde el punto de vista, a decir, estrictamente técnico, no tiene sentido ciertas variedades, y sobre todo pensando en el futuro. Por eso he hablado antes de esa línea de caracterización fisiológica para identificar variedades que puedan ser candidatas de futuro. Y también incluso dentro de una variedad identificar diversidad clonal en respuesta a condiciones adversas, por ejemplo. Es una línea también muy interesante. Pero entonces, en ese sentido, el rumbo de las nuevas variedades autorizadas tendrá que ir a variedades autóctonas. O Yo sea, creo no, que, por ejemplo, sí, de Riesling, hecho, a ver, Garnacha, algo de- luego ahora con Europa hemos topado. Europa dificulta, y esto, bueno, aquí tenemos en la sala a Margarita, que es directora técnica de una denominación de origen y que sabe mucho más que yo de esto, Margamat, pero Europa pone muchas trabas a la hora de incorporar en la lista de variedades autorizadas en una denominación de origen una variedad que no sea de la zona, o local, o autóctona, como queramos llamar. Así como en los años 80 se permitió todo, ahora no. Ahora tiene que estar muy justificado y se promueve que se puedan incorporar variedades locales. Precisamente por ese concepto de asociar denominación de origen con singularidad de producto. Eso es lo que quiere Europa, ¿no? ¿O no? Eso es lo que quieren los mercados también, pero no es lo que quiere Europa. Pero es un proceso muy lento. Hombre, es un proceso continuo, no se debe decir. ¿Es por el tema de sanear, ¿es por el tema de sanear las plantas o una vez están saneadas ya va dentro de cada No, es que el tema de que nos hemos encontrado aquí es que es un poco particular, porque no es habitual que haya ese grado de virosis. ¿Qué ocurre? Pues que aquí, claro, como es todo en una isla, ya se sabe, ¿no? Que todo queda en casa. Entonces es más difícil encontrarse fincas que estén sanas de material. No, esto que has hablado que se ha hablado de esto europeo, tenemos en cuenta, hay que tener en cuenta la incorporación de mercados como el mercado chino, los mercados asiáticos, que es impresionante, o sea, y entonces ellos están buscando calidad. Ten en cuenta, tú sabes que el montón de grandes marcas españolas que tienen depósitos allí y están representados. Y Carlos Potres, hay catas, hay cosas. Lo que allí manda bastante es vino francés. Y luego el chileno, últimamente. Claro. Y el surafricano, algo de California. O sea, Está claro que cada zona, cada región tiene, vamos a decir, sus preferencias de tipo de producto, ¿vale? Ahora, por ejemplo, los alemanes, por decir algo, pues les gusta más vinos más ligeros, más equilibrados, finos, más blancos. finos, tal. Por ejemplo, no tiene nada que ver con el gusto español, por ejemplo, ¿vale? En el caso de China, es un mundo aparte, Totalmente. porque China, su objetivo es ser autosuficiente. Sí, y para tiene todo. viñas, y han plantado Para animados. todo. Decirles que en este momento China es el país de mayor superficie de viñedo del mundo. Lo han conseguido en muy pocos años, pero La calidad. no. La mayor parte de esta superficie de viñedo se dedica a la producción de uva de mesa. Porque la idea es dar de comer a la gente. Claro, es que la uva es una fruta que tiene una concentración de azúcar, una
unas cantidades de calorías enormes y eso les interesa mucho a los chinos. Sobre todo la parte norte. Entonces, una parte igualmente de la producción de uva se destina al consumo en fresco, uva de mesa. Pero también están produciendo vino. Y los estilos de vino, como dices bien, pues se parecen mucho a los estilos de vino francés, que es un poco lo que les viene a ellos, ¿no? El vino europeo, vino francés, ¿no? Vino de calidad. Igual. Y bueno, pues lo que están plantando son variedades francesas. Lo mismo ocurrió cuando se produjo la expansión de la viticultura pues en Sudamérica, en Australia, en Sudáfrica, en Nueva Zelanda. Pues las variedades que priman son francesas. Lo que pasa es que ellos también han hecho sus avances y se han obtenido por cruzamientos variedades nuevas que sí que lo están utilizando y que son variedades que solo utilizan allá. También les han visto un poco la idea de tener variedades propias, ¿no? Pero o sea, es un sector muy dinámico, muy cambiante y claro, un bodeguero, sobre todo si trabaja mucho en exportación, pues tiene que saber cómo se manejan los mercados. Y porque allí priva, o sea, que no tiene una de 700, esto en estos niveles altos. Hombre, el ejemplo China hemos dicho, y lo que comentaba antes, de que primero se promovió mucho la producción de uva de mesa, era porque era la prioridad en ese momento. Claro, ahora claro, China ha crecido económicamente, pues ha crecido enormemente, ¿no? Y esto pues, ha supuesto pues, que cada vez pues, haya más interés por la uva, por el vino realmente, el producto elaborado, ¿no? Porque si vas a los supermercados de las principales ciudades de China, allí lo que te encuentras es francés, algún Rioja, sangre de toro, Sí. que le han cambiado la etiqueta, y entonces se confunden. Y algún italiano puede ser. no, italianos también, italianos, Sí, sobre sí. todo la parte norte. Bueno, y también No, y después, y hay Sudáfrica. grandes distribuidores también en Chile. O sea, Y Argentina. Hay pocos distribuidores que distribuyen mucho. Sí. Entonces, claro, colocan el mismo producto en un montón Sí, de sí, sitios. sí, O sea, sí. si tienes la suerte de que un distribuidor chino te coloque tu producto en China, pues ya tienes resuelta la vida. Lo que pasa es que, claro, tampoco son tontos. No, tienes que. Muy bien. No sé si alguien más. Muy buena. Bueno, pues gracias de nuevo. Y ahora toca la siguiente parte, que es probar un vino de la fina chuleta, de la denominación de origen Vinisalem. Lo que vamos a probar es un vino genérico. ¿Qué es esto de un vino genérico? Las denominaciones de origen, normalmente, como hace mucha labor de promoción de sus productos, generalmente no promocionan marcas de las bodegas que están inscritos en la DO. Lo que hacen servir para la promoción son vinos, cada año cambian, que se seleccionan, básicamente el Consejo Regulador y a través del panel de cata, seleccionan vinos que por sus características pues, de identidad de la denominación de origen y de calidad, pues sean los que representan mejor a la denominación de origen. Entonces cualquier evento, por ejemplo hoy, pues se da a conocer la denominación de origen a través de este vino genérico. ¿Vale? Es un vino que tiene variedad manto negro, la hemos comentado antes, pero también tiene otras variedades en su mezcla. Hay algo de Cabernet Sauvignon, hay algo de Merlot, hay algo de Syrah. No es un 100% manto negro. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que ya les he dicho que año a año cambia el vino, pero es que año a año cambian las condiciones. Y hay años en los que las variedades mallorquinas no pirulan. Y hay años que son espectaculares. Son variedades muy rústicas, que aguantan lo que les echen. ¿Vale? Entonces, un año que llueve más de la cuenta, que llueve a destiempo, pues son variedades que se van al traste. Entonces, pues a la bodega no le queda otra que echar mano también de otras variedades que a lo mejor responden mejor en esas condiciones. Y que pues consiguen sacar al mercado productos más equilibrados, hacer así. Pero ahora estamos en unas circunstancias en que entre que la mayoría de bodegas tienen El efecto COVID está siendo... pero pero a todos los niveles, el del vino también.
La gente busca vinos muy baratos. Bueno, pues vamos a probar este vino. Creo que es un vino que a mí me gusta mucho, especialmente, y espero que les guste a ustedes, ¿no? Así que yo creo que podemos pasar ya para allá.